Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de Antropología Social y Cultural de los últimos módulos ya de este año especial, cursando la unidad número 3 o iniciando la unidad número 3, la unidad de Cultura. Seguramente, y por cómo va acomodándose el calendario para cerrar este año, esta unidad va a concluir en el módulo siguiente. Este es el módulo que va a empezar la unidad de cultura, y el módulo siguiente la vamos a terminar y también daré indicaciones de cómo será el cierre del año de antropología. Estaremos logrando de esa manera los contenidos básicos solicitados para que ustedes puedan estar en condiciones de aprobar esta materia. Con respecto a la síntesis integradora, que fue la clase anterior, bueno, muchos alumnos no participaron y bueno, me hubiese gustado obtener alguna respuesta, algún comentario sobre el porqué. Y junto con esta clase, ustedes van a ver en el Word que acompaña las actividades, hay una pequeña encuesta sobre sobre la síntesis integradora múltiple opción, que me gustaría, si bien las actividades de esta clase no tienen que enviármelas aún, pero sí esa encuesta, copiarla en un mail y enviármela con esa respuesta, porque nos sirve de retroalimentación para ir analizando este dispositivo que empezamos a ampliar con ustedes en esta oportunidad. Y que si realmente rinde y es provechoso, estaría muy bueno poder utilizarlo como otra instancia de cierre. Avancemos y empecemos con esta unidad número 3, la unidad de cultura, y vamos a ver la cultura y sus características. Por ello, miren que me permita el PowerPoint, ahí está. Empezaremos primero analizando el concepto cultura a lo largo del tiempo. Lo que hoy nosotros conocemos como cultura es parte de una construcción que ha llevado años desde que los primeros griegos, los romanos, usaban la palabra cultura extraída de las actividades cotidianas que tenían que ver con el cultivo, ¿sí? Cultura viene y tiene su raíz tanto griega como latina romana en la palabra cultivar. Entonces, el hecho de cultivar conocimientos, de cultivar prácticas, de cultivar usos y costumbres y transmitirlas, tenía que ver en esta idea de recorrido histórico que fue llevando este concepto de cultura. Mucho tiempo la palabra cultura estuvo ligada a clases sociales altas, que eran quienes podían acceder a la educación, ¿sí? Se cultivaba los saberes culturales en los jóvenes que iban a estudiar, y de esa manera entonces el ser culto significaba el ser educado, y el ser educado tenía que ver con una cuestión mucho más civilizada que el incivilizado que no estaba educado, ¿sí? Entonces generaba una grieta, generaba una distinción esta cuestión de la palabra cultura. Con el paso del tiempo y llegando más bien a finales de esta edad grecorromana, donde la palabra cultura estaba relacionada con lo ciudadano y con el cultivar el alma y el cultivar el conocimiento, aparece en la Edad Media la palabra cultura relacionada directamente con la religión. Esto es lo que va a suceder en muchos campos científicos en la Edad Media, donde todo va a estar relacionado o va a tener que ver con la religión. En este caso, la palabra cultura tenía que ver con aquello que rendía culto, ¿sí? El saber para rendir culto al Dios de esa religión, ¿sí? Entonces, también la palabra cultura incluida en esta línea. De estos resabios de la Edad Media, donde el culto era quien podía rendirles honor a Dios y sabía y tenía que ver con una clase social alta, la palabra cultura aparece en el Renacimiento trayendo algunas ideas de la época grecorromana, pero sosteniendo esta dualidad entre el culto y el salvaje, entre el culto y el inculto, entre el culto civilizado y el inculto salvaje incivilizado. Esto hizo, por ejemplo, el tema de cuando llegaron las primeras conquistas españolas al territorio americano, la idea de
no poder ubicarlo como persona a los aborígenes con los que se encontraban tenía que ver con esto, porque ellos los sentían incultos, no tenían la misma cultura que ellos, pero no en el sentido de que era diferente, sino en el sentido de que no tenían los conocimientos, no podía ser que no hablaran la misma lengua, que se vistieran igual, que tuvieran el mismo idioma, entonces eran salvajes. Y por mucho tiempo se consideró la dicotomía entre culto, estudioso y educado, y el salvaje inculto, ¿sí? Con el paso del tiempo, y ya avanzando a finales del Renacimiento, la palabra cultura comienza a tener un nuevo enfoque, comienza a tener una cuestión mucho más humanizada, y empieza a hablar y a jerarquizar cuestiones que tienen que ver con las acciones del hombre, con el conocimiento del hombre, con lo que se desarrolla en la vida del hombre en sociedad. Y es de esta manera que llegamos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, con Taylor haciendo una definición de cultura que va a sentar las bases del cambio de paradigma sobre la idea de cultura. Y él va a decir que la palabra cultura tiene que estar relacionada, o va a estar relacionada, con el conjunto de saberes, con el conjunto de costumbres, usos, valores, normas, que hacen a la vida cotidiana del hombre en sociedad. Entonces la cultura va a ser un concepto mucho más amplio, mucho más complejo, y de esta manera cualquier hombre que vive en sociedad tiene esa cultura, porque la cultura encierra todo aquello que está relacionado con la identidad de esa sociedad. Entonces, fíjense cómo hay un recorrido histórico del concepto de cultura, que ustedes lo van a poder leer en el apunte, y que mi pedido en este caso es que pongan la palabra cultura y armen un mapa, un esquema conceptual con cómo fue desarrollándose, modificándose justamente el concepto de cultura, hasta que llegamos a la definición de cultura que nosotros vamos a utilizar y que ustedes la tienen en las páginas del apunte. Entramos entonces al siglo XX y la palabra cultura va a estar relacionada necesariamente con el conjunto de símbolos, valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, capacidades, educación, moral, arte y objetos que son aprendidos, compartidos y transmitidos de generación a generación por los miembros de una sociedad y que de alguna manera determinan las conductas de un ser humano, ¿sí? El concepto de cultura es muy amplio y es muy complejo. Desde el primer año yo les vengo diciendo, cada vez que una definición de una palabra comienza con que esa palabra es un conjunto de, es porque ese conjunto encierra en sí mismo un montón de características. Bueno, la cultura va a encerrar todo aquello que le da identidad a una sociedad determinada, en un tiempo determinado, y que por lo tanto moldea a la persona, ¿sí? El encuentro del hombre con la naturaleza y que el hombre adapte la naturaleza a sus necesidades, a ese contexto que le toca vivir a sus necesidades, se dice en una primera instancia que es el empezar a hacer cultura. El cómo el hombre va adaptando todo un ambiente a sus necesidades y cómo también sus conductas se adaptan a esta situación. Entonces estamos en presencia de que el hombre comienza a hacer cultura, ¿sí? Pero fíjense todo lo que encierra, todos los elementos y características que encierra el concepto de cultura y que entonces tiene que ver con el darle la identidad a una sociedad. Muchas veces yo pregunto en clase, ¿cuántas culturas habrá en el mundo? Si cada cultura da una identidad a la sociedad, y entonces empiezan las respuestas como un montón. Bueno, en realidad no es ni un montón ni bastantes, sino que en realidad habrá tantas culturas como grupos sociales existan, porque es lo que le dé la identidad. La cultura es a la sociedad lo que la personalidad es a la persona, ¿sí? O sea, le da identidad, ¿sí? La UNESCO establece como definición global y universal que la cultura es un complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, uso y otras capacidades y usanzas adquiridas por el hombre en cuanto que es miembro de una sociedad determinada. Y ahí está la clave. Cada sociedad tiene su cultura. ¿Y qué las hace diferentes? Bueno, la forma en la que cada uno de esos seres que componen la sociedad fueron de alguna manera resolviendo sus problemas, solucionando sus necesidades en ese entorno que les tocó vivir.
Por eso es que la cultura va a encerrar muchísimos conceptos. Avanzando, nos vamos a encontrar que vamos a tener que distinguir dos ideas de la cultura. Por un lado está la cultura material, que son todas aquellas cosas, objetos y símbolos tangibles que el hombre ha constituido y que lo identifica. Ahí pone como ejemplo la ambulancia. Si ustedes se fijan en el cuadrito del lado, habla de los alimentos, de la ropa, del arte, de las construcciones arquitectónicas, el cabildo, la catedral, el obelisco, el arco de Córdoba representarían esta cultura material, aquellos símbolos tangibles, componentes tangibles que identifican a la sociedad. ¿Por qué pone como ejemplo la ambulancia? Bueno, porque la ambulancia sería una forma en la que una sociedad determinada resolvió su problema, ¿sí? Y entonces se vuelve un elemento cultural. No todas las culturas en su momento tenían la ambulancia como un vehículo transportador de personas con alguna dificultad de salud, ¿sí? Y por el otro lado tenemos la cultura inmaterial, que es los componentes intangibles, aquello que no se puede percibir con los sentidos, principalmente con el tacto, pero sí tiene que ver con aquello que está desde el plano espiritual. Las creencias, las acciones, las normas, los símbolos, los valores, todo aquello que de alguna manera hace al componente extra, que es el vivir en sociedad, ¿sí? La libertad, la cosmovisión o la idea que tenga una sociedad de justicia, de libertad, de trabajo, la concepción sobre los géneros. Bueno, esto tiene que ver con lo que se llama la cultura inmaterial, el lenguaje, los sistemas políticos, las formas de gobierno, las cuestiones ideológicas, serían parte de los componentes intangibles de la cultura inmaterial, ¿sí? Que estas serían como las dos grandes agrupaciones de las características que comprenden el concepto de cultura. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que la cultura va a tener como componente fundamental cuestiones que están referidas con las normas y cuestiones que están referidas con lo simbólico, ¿sí? Dentro del desarrollo de una cultura nosotros encontramos la tríada creencias, valores y normas. Los tres sirven para el desarrollo de esa cultura en esa sociedad. Las creencias, que tienen que ver con no solo con una cuestión de fe, sino con de fe religiosa, sino también con aquello que se cree, que se sabe, que se conoce, que se mantiene vivo como tradición, como historia. Los valores como aquellos elementos que se defienden como lo más importante y valioso para la convivencia social. Las normas, que tienen que ver con los patrones o acuerdos de conducta que se establecen dentro de una sociedad y que es lo que va a permitir la mejor convivencia, ¿sí? Muchas de estas normas surgen justamente a partir de los usos y costumbres de estos grupos, y entonces cada norma, y muchas están cimentadas en las creencias y en los valores, muchas normas van a significar también un aporte a la cultura. El cómo se sanciona, el avance tecnológico y científico, las creencias, los valores son elementos constitutivos de una cultura, ¿sí? Y nos encontramos con otro elemento importante que viene a tirar abajo lo que hablábamos recién con respecto a al desarrollo de esto del concepto de cultura con los pueblos cultos y con los pueblos incivilizados. Desde el siglo medio del siglo XX y ya en el siglo XXI no hablamos de que hay una cultura más civilizada que la otra o una cultura mejor que otra, sino que los estudios sociológicos y antropológicos llevaron a hablar de los universales de la cultura. ¿Qué serían los universales de la cultura? Bueno, los universales de la cultura serían determinadas creencias o elementos o rasgos constitutivos de las culturas que nos permitirían poder compararlas y distinguirlas. No compararlas para ver quién es mejor o peor, sino que son puntos o criterios que decimos, bueno, tomemos esta cultura, esta y esta, y en qué nos vamos a basar para compararlas, para analizarlas. Bueno, los universales serían esos elementos de las culturas
que se mantienen como factores en común, pero que nos permiten distinguir. Por ejemplo, en el caso de la organización política, de la organización social, de cómo se estructura la economía, de los avances científicos, de las creencias religiosas. La religión es un buen tópico universal de cultura. Entonces, sí, bueno, a ver, ¿en qué se diferencian estas culturas? Bueno, si son monoteístas, si son politeístas, si creen si tienen como base la religión católica, o la judía, o la musulmana, o son ateos, o son agnósticos, ¿ven? La concepción de creencia es un punto que nos permite distinguir culturas. El tema de la cultura simbólica, el lenguaje. ¿Cómo distinguimos la cultura? Bueno, porque hablan este idioma, este. ¿Ven? ¿Para qué sirven los universales? Nos permiten poder buscar puntos en común entre las culturas para poder compararlas y distinguirlas, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto porque es lo que nos permite hablar entonces de que hay una pluralidad cultural. ¿Qué es la pluralidad cultural? Que existan tantas culturas en el mundo como sociedades hay en él. Y entonces, ¿qué nos permite poder compararla a los universales de la cultura? Para ir terminando esta primera clase sobre cultura, vimos la evolución del concepto de cultura, que yo los invito a que lo hagan como tarea en el trabajo. Vimos la definición de cultura y un poco para que ustedes la dejen en clara, que la puedan escribir, la puedan ver en el apunte. Esa definición de cultura es la definición que vamos a utilizar como común, sino la definición que hemos citado acá también. Y también el tema de los universales de la cultura que nos permite poder comparar. Por eso es que uno de los trabajos que les solicito es que tomen, ¿sí?, 4, 5, 3, aunque sea, patrones de cultura, universales de la cultura, y puedan comparar esta cultura con otra cultura, ¿sí? Y ustedes me digan dónde estarían las diferencias. Puede ser el idioma, puede ser la vestimenta, puede ser las creencias, ¿sí? Toman una cultura, toman la otra, la comparan y entonces ese es el cuadro que yo estoy solicitando. En estos momentos no estoy pidiendo que me envíen las actividades, sí les estoy pidiendo que por favor la hagan porque muy pronto vamos a empezar ya, cuando cerremos el año, a que ustedes tengan que dar cuenta de lo que han ido haciendo. Recuerdo que la síntesis integradora, quienes no lo hicieron no lo van a poder hacer porque no va a estar de nuevo abierta, ¿sí? Quizás haya otra instancia. Y les pido, por favor, que no me manden las actividades de esta clase, pero sí me envíen el pequeño cuestionario evaluativo de la síntesis integradora que le pedí. Nos vamos con una frase de Milán Kundera: la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. La cultura de un pueblo encierra su tradición, encierra su historia, sus valores, sus costumbres, sus usos. La forma en la que cada uno de los integrantes de esa cultura, de esa sociedad, han podido solucionar y avanzar a lo largo de los años. Por eso, el conocer la cultura del pueblo al que pertenezco me hace también conocer cuál es la identidad de esa sociedad en la que yo estoy inserto, ¿sí? ¿Es importante defender la cultura? Sí, pero para ello es mucho más importante empezar a conocerla, ¿sí? Tener cultura en Argentina no quiere decir ser sabio en ningún lugar del mundo, ni sabérsela todas, tampoco cantar el himno o andar vestido de gaucho. Conocer la cultura argentina significa saber cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro patrimonio, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras tradiciones que debemos seguir defendiendo, porque eso nos permite seguir defendiendo la identidad de nuestro pueblo. Los espero en la próxima clase, espero que podamos seguir avanzando. Por favor, y siempre siguen abiertos los canales de consulta, ustedes ya saben, el chat del aula virtual, y si no, mi correo personal. Ya no utilizamos la cuenta de Instagram. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Saludos en sus casas y cuídense, que es importante en estos tiempos hacer un esfuerzo más. Estamos cansados, pero nos debemos seguir cuidando.